Bien, pues el día de hoy vamos a charlar sobre la religión. Uno de los conceptos que hemos llevado en nuestro corazón, un concepto que creo que todos tenemos teorizado intelectualmente, pero también a la luz de la Biblia. Y pues, ¿qué les parece si compartimos algunos puntos de vista sobre eso, la religión? Claro, pues yo cuando escucho hablar de religión o el término religión, pues definitivamente me acuerdo de cosas de la iglesia, ¿no? Cosas de Dios, la Biblia, creencias, mis convicciones. Seguramente muchos pueden estar pensando lo mismo o cuando escuchan este término les viene a la mente eso. Así que cuando escucho hablar de religión, definitivamente me acuerdo de eso. Ya, un gusto estar con ustedes aquí, Taves, Diego, nuevamente para... Entramos de lleno, ¿verdad? Claro, por eso yo estaba así un tanto... No se puede repetir. Ya, pues podría ser, a ver qué nos dice producción por acá, pero si no, continuamos. Y sí, la primera pregunta que lanzan es, ¿qué experiencia viene a tu cabeza cuando escuchamos religión? Fíjense que yo sí he tenido una muy directa relación con este concepto. Recuerdo ahora, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria y luego en la preparatoria, que las personas, los compañeros se enteraban que yo asistía a una iglesia, y la primera pregunta que me hacían ellos: ¿y tú a qué religión asistes? No cierto, sé si claro. les tocó también a ustedes. ¿De qué religión eres? Claro, ¿de qué religión eres? Y bueno, uno contestaba diciendo, bueno, pues entre que le da timidez y envalentonándose decía, bueno, pues yo soy de tal denominación religiosa, ¿no? Cuando lo decías, porque luego la presión social a veces no te dejaba decirlo. Claro, y entonces conforme fue pasando el tiempo, los años, que fui conociendo un poco más acerca de este concepto, llegué a la conclusión que esta pregunta que solemos hacer nosotros en relación a cuál es tu religión o de qué religión eres, es una pregunta mal formulada, porque lo que ellos están queriendo saber es a qué denominación religiosa o eclesiástica perteneces, y no tanto a qué religión eres. Entonces es bueno que nosotros partamos definiendo el concepto de religión. Sé que lo vamos a discutir más adelante, pero esta es la experiencia que yo tuve y tengo todavía con algunas personas que no comparten mi fe, que tienen nociones de que asisto a una iglesia, a alguna institución religiosa o eclesiástica, y la primera pregunta es esa: ¿qué religión eres? Y esto me da a mí pie para darme cuenta que no se tiene un concepto claro de lo que es religión. Religión no es una institución, religión no es una iglesia. Entonces, si no son estas dos cosas, ¿qué religión? Y creo que lo vamos a discutir a continuación, ¿no? Así es, un concepto que merece ser tratado desde el punto de vista bíblico, evidentemente, pero también a un nivel intelectual. Sin embargo, existe mucha preocupación de que el concepto, o la asimilación del concepto, mejor dicho, se quede solamente en la parte intelectual y que no llegue a la transformación del corazón, que es lo que la religión debería de encaminarnos, ¿no? Hay varios pensadores que hacen de este concepto algo sumamente importante en el tema cultural. De hecho, la religión, pienso yo, se debe de analizar a través de la antropología cultural, que se enfoca al estudio de símbolos, costumbres, formas de ser, idiosincrasias, pero también a la interpretación de la realidad, porque creo que así es, ¿no? Que la religión nos pone nos hace ver o interpretar la realidad de cierta manera que quien no es religioso no lo hace. Entonces, claro, yo sí quiero poner esto como un punto importante, porque creo que es sumamente básico que partamos del hecho de que la religión se estudia desde la perspectiva de la cultura, ¿no? Y de la Biblia, como bien tú lo dijiste. Claro, sí, como iniciamos. Al principio, fíjate que ahorita, en relación a lo que mencionas, a manera de acotación, también se tiende a creer que la religión tiene que ver con un grupo de ideas o creencias bíblicas o dogmáticas, ¿no? Por ejemplo, escuchamos religión
religión musulmana, religión cristiana o religión monoteísta. Si bien es cierto que las categorizaciones que hacemos son correctas, siguen quedando muy en el aire, ¿sí? Porque no podemos decir que el cristianismo como tal es una religión. Nosotros ya lo discutimos eso, ¿no? Hace algunas semanas atrás. Algunos podcasts atrás. Sí, así es. sí, y nos quedamos con esa definición que desde mi punto de vista es muy pobre, ¿no? Entonces sí valdría la pena que definamos bien qué es religión, ¿no? Diego. Así es, pues hablando así en el concepto, por decirlo, técnico del asunto de la religión, pues podríamos definirlo como un conjunto de creencias, comportamientos de un grupo de personas hacia una cierta deidad, ¿no? De esa manera podríamos definir el asunto de la religión. Pero saben que a mí me gusta mucho aplicar los términos y buscando en la Biblia, hablando acerca de la religión como tal, yendo al libro de Santiago en el capítulo 1, versículos 26 y 27, habla de la religión desde dos perspectivas. Una perspectiva habla acerca de la religión que es vana, y cuando uno escucha el término vano, pues entiende que es algo que no tiene sentido, que no tiene sentido experimentarlo, algo que es vano. Y por el otro lado, la religión que es pura y sin mancha. Es decir, que estas dos expresiones, estas dos palabras, pureza y limpia, por decirlo así, sin mancha, pues denotan una religión auténtica, una religión confiable, por decirlo de alguna manera. Dice Santiago 1:26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Y luego el 27 dice: la religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Y cuando uno lee esto y escucha acerca de la religión pura y sin mancha, pues de entrada la Biblia nos da una idea de que existe una religión, por decirlo así, verdadera, o religión correcta delante de los ojos de Dios, más bien correcta delante de los ojos de Dios, y una religión que es vana. Y si lo tradujésemos al concepto que mencioné hace un momento, es un comportamiento diferente al que Dios busca, creencias diferentes a las que Dios expresa en la Biblia. Y precisamente esto sucede en nuestros tiempos, ¿no? Hay religión, vamos a decirlo, pura y sin mancha, y una religión vana. Y me llama la atención que la religión pura y sin mancha habla de ciertos atributos que se tienen que experimentar. Uh-huh. Es decir, una religión que tiene que ver más con la acción, porque dice: la religión verdadera ante los ojos de Dios es visitar a los huérfanos, apoyar a los huérfanos, visitar a las viudas, ayudarlas en sus tribulaciones. Y el último concepto es guardarse sin mancha en este mundo, es decir, acciones de amor al prójimo, de misericordia, y de asumir una postura de acuerdo a lo que Dios pide en su escritura, ¿no? Claro. Es bien lamentable tratar de esbozar algún concepto que tendría que ser totalmente integral hacia nuestras vidas y ver que pueda pervertirse de esa forma. Esa palabra para mí es bien lamentable. Una religión vana, una religión banal, ¿no? Cuando tendría que ser un concepto totalmente integral aplicado a nuestra vida. Y pues yo retomo también el tema cultural, ¿no? Para decir que la religión es tanto colectivista como también es una experiencia individual, ¿no? Sí. En este sentido, funciona como una forma de canalizar también y exteriorizar situaciones y conceptos personales, ideas, formas de ser, creencias, como decía hace un momento, símbolos, y que van formando, ¿verdad?, núcleos o comunidades dentro de la sociedad, porque precisamente ese es el contraste con lo vano. De una religión se espera que sea importante en la sociedad.
que coadyuve a proteger el tejido social y no que sea errante y que sea vana, ¿no? Qué triste no encontrar una religión importante y que sea vana. Ya, fíjate que lo que están hablando es interesante porque generalmente asociamos el concepto de religión con las formas, el cúmulo de costumbres que se tienen en una cultura particular, si es esta creyente o no creyente, ¿no? Pero me gustaría retomar, Diego, el pasaje de Santiago que utilizaste hace un momento, porque hay un par de aspectos que me gustaría compartir en esta ocasión. Por ejemplo, miren lo que dice el versículo número 27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Así que de entrada Santiago nos está diciendo que hay dos tipos de religión. Una es una religión que es pura y sin mácula, y de manera implícita lo que Santiago nos está diciendo es que hay otro tipo de religión. Una religión que es una religión que es manchada, que no es pura y que se contrapone a lo que Dios quiere para el creyente. Entendiendo esto, en primera instancia, que Santiago se está dirigiendo a un público cristiano de su época. Así que ese es el primer aspecto, que hay dos tipos de religiones para Santiago, y él dice, bueno, un tipo de religión, o la religión verdadera, lo opuesto a ese otro tipo de religión que circula en el ambiente sociopolítico cultural del imperio romano. Bueno, ese no, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Y luego describe lo que bien dijiste, Diego, que tiene que ver con la parte de la acción, diciendo, bueno, la religión pura y verdadera es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en las tribulaciones o en los momentos difíciles, y guardarse sin mancha del mundo. Esto lo menciono porque quiero hacer énfasis en el segundo aspecto que quiero compartir con ustedes. El versículo número 26, el que le precede, dice: si alguno se cree religioso entre ustedes o entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana o inútil, como también se puede llegar a entender. Así que el segundo aspecto que relaciono con el que relaciono el tema de la religión es que tiene que ver en primera instancia, no solo tiene que ver en primera instancia con un tema conceptual conocitivo, ¿sí? Sino que tiene que ver con esto. O sea, si alguno cree, dice Santiago, si alguno se cree religioso, pero no practica su religión, entonces la religión de es una religión que no tiene sentido, es una religión vana, una religión que no está de acuerdo a lo que Dios quiere que refleje en su religiosidad. Más o menos este versículo cumple o complementa este otro versículo que dice la fe sin obras es muerta. Es decir, lo que tú dices creer pero que no experimentas, claro, no tiene vida, o sea, no sirve. Así que sin duda el asunto de la acción al compartir una convicción o una creencia es más poderosa cuando se vamos a decirlo así, se testifica a través de acciones, ¿no? Muchas veces hablando acerca de tener fe en Cristo, ¿no? O ser cristianos, a veces nosotros como cristianos podemos cometer el error de dar una mala imagen de nuestra fe o de nuestras convicciones, precisamente porque a veces somos muy teóricos. Uh-huh. Es decir, a veces solo lo predicamos, lo expresamos, hacemos programas, pero en el momento en que se requiere poner por obra lo que se cree, nos quedamos cortos. Sí. O a veces no parecemos tan cristianos precisamente porque y nos podemos llevar hasta el adjetivo de hipócritas, ¿no? Porque dicen, oye, pero como que tú no aplicas lo que predicas, sí. Como que tú, o sea, sí te he visto, pero que hablas mucho, que conoces mucho,
pero como que no lo pones en marcha. Claro. Pareciera ser que se ajusta mucho a esto que dice Pablo al decir, si tú te crees religioso, pero le hablas bien mal a tus papás, o no refrenas tu lengua, hablas mal con tus hermanos, no practicas lo que la Biblia dice, ten cuidado porque estás engañado. Ahora, no solamente es lo que practicas, sino desde la opinión de Santiago, la religión es la forma en la que expresas tu estilo de vida o tu creencia de vida. ¿Sí? Para Santiago la religión es la forma en la que expresas tu creencia, desde la perspectiva de Santiago, tu creencia en Cristo Jesús, en la fe que tienes en Cristo Jesús. Tan es así que luego nosotros lo vemos hacia la parte final del versículo número 27, remachando que la religión se manifiesta a través de la acción, y luego describe por lo menos 3 acciones, ¿no? 2 tienen que ver con partes físicas, palpables, que es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, y la otra tiene que ver con un aspecto conceptual, es guárdate de la inmaculación que el mundo presenta, o de lo manchado que está el mundo. Esa parte es interesante, porque entonces Santiago nos está diciendo que la religión en sí tiene que ver con la manera en la que nosotros expresamos nuestra credibilidad y nuestra creencia en lo cristiano, en la fe cristiana. Tan es así que si nosotros, por ejemplo, subimos 2-3 versículos atrás, el versículo número 23, ahí en Santiago capítulo 1, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Luego me brinco hasta el versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Y luego ya se conecta con los 2 versículos que hemos discutido aquí, ¿no? Fíjate, se me vino a la mente un texto que se me hace muy fuerte, Isaías capítulo 4 versículo 1, echarán mano de un hombre 7 mujeres y ellas van a decir, ¿no? Parafraseando un poco, ajá, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Si lo tropicalizamos un poco al hacer cristiano, podría ser una reprensión para la falsa religión, ¿no? En el sentido de que nosotros podríamos estar pretendiendo erróneamente comer nuestro propio pan, es decir, nuestra propia doctrina, vestir nuestros propios trapos de inmundicia, por citar a la Biblia también, y solamente querer llevar el nombre de la religión que profesamos, claro, o del ser cristiano. Yo quiero preguntarles qué opinan. ¿Cómo podemos reconciliar este asunto de que la religión pura debe de ser intensamente práctica? Uh-huh. ¿Cómo lo reconciliamos con el hecho de no pretender ser salvos por nuestras propias obras, que a veces pareciera que las queremos cumplir como una exigencia de un Dios, pues un poco fuera de lo que es realmente, que nos exige llevar, ¿verdad?, estas actividades? ¿Cómo podemos reconciliar estas dos versiones? El asunto de, por ejemplo, de la religión de manera práctica para nosotros, y yo creo que para todas las personas, da un sentido de identidad. O sea, el asunto de la religión, por ejemplo, nosotros que somos adventistas del séptimo día, desde el nombre, por decirlo así, de nuestra religión, estamos haciendo notar creencias y estamos haciendo notar convicciones. En este caso, que creemos en el regreso del Señor Jesucristo, y que creemos sin duda que el 4º mandamiento de Dios, el sábado como día de reposo, es importante, ¿no?, dentro del plan de Dios. Y el hecho de que esa identidad que tenemos a través de ese nombre establecido para nuestra religión, el hecho de que nosotros hiciéramos lo contrario, pues realmente denota que estamos contra nuestra identidad. Es decir, no podríamos nosotros ser congruentes con nuestro nombre si no ponemos por obra lo que nosotros decimos que predicamos. Entonces, ¿es importante el asunto de las obras? Sí. ¿Es importante el asunto de la fe en Dios?
sí, es importante el asunto de la gracia, sí, no son, vamos a decirlo así, conceptos que sean excluyentes, al contrario, son incluyentes. No podemos decir o hago una cosa o hago la otra cosa, porque no se contraponen. Son complementarios. Son complementarios. Sin embargo, pues hoy día puede haber ciertas creencias o convicciones de que estos puntos son excluyentes, ¿no? Así que este asunto de la religión, para mí, además de que denota nuestra identidad, además de que habla acerca de ciertas creencias, ciertos, vamos a decir, convicciones, y que también a su vez o indirectamente me dice a las personas que debo de tener un cierto comportamiento, que esas son las obras. Es importante que no solamente quede en el puro nombre, sí, o en el puro papel, en la pura identidad, sino realmente nosotros debemos de mostrar al mundo, sí, que lo que somos lo vivimos. Claro. Lo que expresamos, lo que predicamos, lo hacemos, lo ponemos por obra. Yo hace rato en el previo, ¿no?, que teníamos, les platicaba, les preguntaba, ¿qué será que fue lo que vio Jesús cuando vino a esta tierra? ¿Vio personas más religiosas o religiosos o seguidores de él, discípulos de Dios, de la palabra de Dios? Porque de pronto ya vimos a través de la escritura que hay una religión vana y hay una religión pura y sin mancha. Uh-huh. Así que yo creo que si nosotros damos un recorrido a través de la historia bíblica, nos daremos cuenta de que Dios estaba comprometido y para él era de suma importancia llevar a todas las personas hacia la escritura y recordar cuáles son las acciones que debe de practicar los que nos decimos religiosos, ¿no? Sí, porque al final, ¿qué es lo que qué es lo que hace a una persona religiosa? ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros a identificar a alguien que está siendo religioso o religiosa? La manera en la que expresa su creencia, la manera en que, ¿sí?, vives. Por ejemplo, hablamos de los fanáticos del fútbol. Y algunas veces hasta se dice que ellos son religiosos hacia su equipo predilecto de fútbol, ¿sí? Noten ustedes cómo es que esta expresión, que es entre comillas netamente bíblica, se ha trasladado al terreno de lo secular. Y que en este otro terreno de lo secular, las personas lo utilizan para hablar de alguien que expresa su pasión, su creencia, su fe. Así que con esto nosotros debemos entender que religión no solamente es el cúmulo de creencias y la liturgia y lo que hay dentro de una institución eclesiástica. No, religión es eso que yo tomo y expreso de mi fe cristiana, por lo menos desde la perspectiva nuestra como cristianos, ¿no? Esto es bien importante, que entendamos que no solamente se queda en estos otros elementos que están relacionados a la iglesia, sino que tiene que ver con un actuar del creyente. Lo que he tomado, pero ¿cómo expreso esto? Bueno, lo expreso de esta manera. Y esto que expreso es religión, es lo que Santiago nos está diciendo. Pero nos dice, lo que tienes que expresar es esto y esto y lo otro. A la hora de expresar esto y esto y lo otro, entonces tu religión es una religión pura y sin mancha delante de Dios. Muy bien, entonces rescatamos que la religión es la parte de la exteriorización, claro, de nuestra creencia, nuestra conversión, nuestra convicción, ¿no? Ajá. Porque no podemos exteriorizar algún aspecto negativo cuando estamos hablando de creencias y de la palabra de Dios. Y si lo hacemos, ¿no?, entonces es una religión falsa. Eso, ese punto. Fíjese, no sé cuántas veces han escuchado coloquialmente que las personas en nuestra colonia, ¿no?, cuando hablan de nosotros dicen, vaya ahí, esos son de la religión. Ya, sí. Y cuando dicen, son buena gente. Claro. O sea,
generalmente el concepto religión o una persona religiosa se asocia con buenas cosas. Con buenas cosas que hacen las personas. Con buenas cosas que hacen las personas. Sin embargo, también he escuchado la frase, y eso que son de la religión. Claro. Así que este asunto, yo creo que es, vamos a decirlo así, tenemos una gran responsabilidad como religiosos, por decirlo de esta forma, porque lo que las personas esperan de nosotros es ver atributos diferentes, como lo he mencionado anteriormente, de lo común, de lo normal. Es decir, Cristo, cuando vino a esta tierra, llegó a, vamos a decirlo así, a su pueblo escogido, el pueblo que tenía la escritura, la luz, por decirlo así, y sin duda que él esperaba de su pueblo una postura diferente. A mí me llamó la atención varias veces que se expresó de los llamados gentiles. Gentiles, por dar la referencia, son aquellas personas que no eran del pueblo de Dios, que podrían ser extranjeros. Se les llamaba gentiles, y él se expresó de los gentiles varias veces como: ni en Jerusalén, o sea, ni en mi nación he visto tanta fe. Un día lo expresó si no estoy mal, del centurión. El propio Pedro se sacó de onda, por decirlo de esta manera, cuando escuchó el relato de Cornelio, ¿no? Y así que Dios no hace acepción de personas. Esa frase yo creo que va para la historia, en el sentido de que se estaba dando cuenta que hay personas que experimentan una religión pura y sin mancha, y son notables. Me llama la atención que la Biblia dice, cuando habla de estas personas y estaban en buena voluntad con las personas, eran de buen testimonio, se conocía que sus ofrendas ayudaban. Es decir, el asunto de la religión, vamos a decirlo así, casi de manera obligatoria debería demostrar frutos. Claro. Y dejar en claro que ¿qué es lo que refleja la religión? Bueno, como cristianos, pues nuestra fe cristiana. Y quiero yo hacer énfasis en esto porque hay una ligera distinción entre cristianismo y religión. Esto para tratar de aclarar un poco la idea de que cuando nosotros decimos, es que él es de la religión cristiana, sí, pero queda muy ambigua esa definición o ese catálogo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, yo soy religioso cuando expreso mi estilo y mi forma de vida que es cristiana, ¿sí? Entonces esta distinción es bueno hacerla. Y número 2, que ¿cómo entonces debe ser nuestra religión? Ya mencionaba algunos asuntos con los que la gente luego nos identifica a nosotros los cristianos, o algunas otras denominaciones, pero creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos, ya incluso Santiago nos lo dice, es la parábola que Jesús utiliza acerca del buen samaritano, que prácticamente nos enseña cómo es que nuestra religión debe ser. Y no tenemos el tiempo para ver o analizar toda esta parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10, pero esta parábola nos da un ejemplo de cómo es que nosotros tenemos que expresar nuestra religión. Voy a leer por lo menos solo un pasaje. Dice el versículo número dice 27. Aquel respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y luego entonces Jesús comenzó a compartir lo que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano. Todos la conocemos y sabemos cómo es que Jesús prácticamente está
impulsando el hecho de que la religión tiene que ver, ver por los sufrientes, ver por los dolidos, ver por las personas que están a nuestro alrededor. A la persona que está a nuestro alrededor, él es nuestro prójimo, ¿sí? Entonces creo yo que esto también nosotros tenemos que considerarlo a la hora de hacer religión. ¿Cómo hacer religión? Bueno, pues Jesús nos lo dice, ¿no? Y más allá de ver, como le ocurrió al levita, ¿verdad? Y al sacerdote, sí. Pues la parte de actuar. Por eso compartíamos hace un momento que la religiosidad tiene que ver con actividad pura, con la manifestación de esa transformación interna de la que habla Santiago, ¿no? Y tocando el tema de la manifestación de la religión, que muchas veces, pues bueno, tristemente se ha manchado reputacionalmente, otras veces, que esperemos que sea la mayoría de las veces, ha servido para reivindicar al cristianismo. Yo les quiero preguntar a ambos, ¿cuál es el rol que tiene la religión dentro de la sociedad? O sea, yo iniciaba también compartiéndoles que la religión tiene el compromiso, desde el punto de vista de coadyuvar a reforzar el tejido social, reconfigurar aquellas familias que están destruidas. Y bueno, aquí hay un hilo muy delgado entre religión y cristianismo, lo sé, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿qué rol consideran ustedes que tiene el cristianismo dentro de la sociedad, ¿no? Yo creo que tiene una gran responsabilidad. A mí me llama mucho la atención un amigo de nosotros, el hermano Antonio Padilla, que me gusta mucho que cuando él habla acerca del cristianismo, dice, es un compromiso, o no, siempre él dice, o no. Y es cierto, o sea, desde mi punto de vista, el cristianismo tiene una gran responsabilidad para quien lo observa. Por ejemplo, quiero apoyarme en este versículo, Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice, los israelitas que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, es decir, aquellos que recibieron toda la información para poder desarrollarla, para poder vivirla, expresarla, de ellos son los padres y de ellos según la carne procede Cristo, que es de Dios sobre todas las cosas. Pues si nosotros como cristianos tenemos todo esto, sin duda que tenemos una gran responsabilidad. Uh-huh. Es decir, nuestra forma de ser, insisto, nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra manera de hacer comunidad, nuestra manera de hacer negocios, nuestra manera de poder, vamos a decirlo así, caminar en esta sociedad, sin duda, no solamente tiene que ser la de un buen vecino. Uh-huh. Es decir, debe ser de una persona que sea notable en el medio donde está. Claro. Así que, y al ser notable no por el hecho de ser protagonista, sino notable desde el sentido de la forma en que trata a los demás, de la forma en que se expresa, de la forma en que come, de la forma en que ayuda, de la forma en que vive. Es decir, para mí es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos. Claro. Tiene toda la información. Sí, si decimos nuevamente que religión tiene que ver con la forma en la que expreso mi fe, mi creencia en Jesús, y también aquello que me lleva a la acción, claro que entonces tiene una gran responsabilidad en el entorno social en el que me muevo como cristiano. Por ejemplo, voy a citar a Jesús en el famoso discurso profético de Mateo capítulo 24 y 25, ¿no? Dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aludiendo a la segunda venida de él mismo, dice, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. ¿Sí? Y aquí está una idea que a veces a muchos de nosotros no nos gusta como cristianos escuchar, ¿no? Que es que al final de los tiempos hay un juicio y ese juicio trae una doble retribución, ¿no? Tanto para los justos como los injustos. Dice, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entiendas el lenguaje figurado que Jesús está utilizando. Y luego aquí viene lo interesante, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos a mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y luego aquí ya viene la parte clave, y esto es religiosidad, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuando te vimos forastero y te recogimos, o te cubrimos, o cuando te vimos enfermo. Y él respondiendo les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que Jesús está hablando acerca de una responsabilidad hacia la sociedad que tenemos como cristianos, como religiosos cristianos, mejor dicho. No podemos ser indolentes ante los problemas sociales. Estamos inmersos en el mundo. Colaboramos, ¿verdad? Y coexistimos con personas que tal vez no son religiosas, con no creyentes, también interactuamos con ellos. Sin embargo, sí coincido totalmente, tenemos esa responsabilidad de que aquello que estemos exteriorizando sea el mejor reflejo posible de lo que fue Cristo aquí en la tierra. Claro. Que sabemos que Cristo, como Cordero inmolado, Él vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir, pero que tenemos ahí el ejemplo, ¿no? Y pues bueno, ahí entramos también al tema del cristianismo. Sin embargo, pues creo yo que no cabe duda de ese tema, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad como religiosos. Así es, fíjense que Romanos 12:1 tiene un par de textos que nos hablan acerca de también un comportamiento, ¿no? Uh-huh. De una forma en que nosotros debemos de expresar nuestro cristianismo. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, el religioso debe de apegarse a lo que Dios dice, debe renovar su entendimiento en base a la Escritura para que su religión sea pura y sin mancha. Y solamente para contar un poco lo que estás diciendo, es prácticamente lo que Santiago está diciendo, ¿no? En la parte final del versículo 27 del capítulo 1, que dice, y guardarse sin mancha del mundo. Uh-huh. Pablo amplía el concepto que Santiago está definiendo hacia la parte final del capítulo número 1. No estoy muy seguro si Pablo leyó a Santiago o Santiago leyó a Pablo, pero lo que sí vemos es que hay una relación, y Santiago lo que nos dice muy escuetamente que hay que guardarse el mundo, Pablo lo amplía en el capítulo número 12 de su epístola a los Romanos. Muy interesante. Yo estoy pensando, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo podríamos deslindar del mundo religioso o de la verdadera religión de Cristo el concepto de autoritarismo, el concepto tal vez errado de fundamentalismo, o el concepto de fanatismo? Porque muchas veces religioso se equipara a fanatismo, uh-huh, o autoritarismo, o se y que tiene que ver con el cúmulo de creencias o dogmas que practicamos como miembros de alguna institución religiosa. Así es, incluso el término de fariseo, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces se atribuye a aquel que es religioso. Y vemos, por ejemplo, perspectivas que dicen, yo no soy religioso, yo soy una persona buena. Sin embargo, sabemos que pues no tiene absolutamente nada de malo ser religioso. Uh-huh, uh-huh. El asunto está en lo que exteriorizas. Pero aquí el punto es cómo podemos como que separar muy bien estos conceptos, ¿no? Del hecho de ser religioso con el hecho de ser autoritario, fariseo.
fundamentalista, ¿no? Creo que esa es una pregunta buena y difícil. Yo en realidad no tendría una respuesta concreta ahora, pero sí puedo decir que mucho caemos en esta práctica. Somos muy religiosos. Por ejemplo, Diego mencionaba ahorita de nosotros como adventistas del séptimo día. Somos religiosos con el tema, por ejemplo, del sábado. ¿Sí? Vemos por un lado vemos a aquellos que son ultraconservadores con el tema del sábado, lo expresan, sabemos las ideas que ellos tienen en relación al sábado, y por otro lado vemos a un grupo que es muy liberal con el tema del sábado. Ambos extremos son religiosos, ¿sí? Unos son ultra ortodoxos en relación al sábado, otros son liberales. Y esto nos lleva entonces a crear muros de división con las personas que no conocen un tema como por ejemplo es el sábado, y que nosotros como adventistas, cristianos adventistas del séptimo día, creemos, ¿no? Entonces sí creo que esta pregunta tal vez tenemos que quizá discutirla en otro podcast, pero que nos deja pensando mucho, ¿no? Porque esto nos limita, esta religión conservadora o liberal que expresamos de algunas de nuestras creencias, particularmente como adventistas, lleva a que otras personas allá afuera no tengan muchas ganas de saber acerca de nuestro cristianismo adventista. Así es, incluso los conceptos de fundamentalismos, pues bueno, hay varias posturas. Recuerdo a este sociólogo Anthony Giddens, que para él el fundamentalismo no necesariamente es equiparable a autoritarismo, porque él explica que es una expresión simplemente del apego a los escritos bíblicos y a los dogmas bíblicos, que eventualmente se hace dentro de las religiones. Pero sí, tienes razón, un tema profundo y que tal vez valdría la pena tocar más amplio en otro podcast. Pues bueno, pues estamos cerrando el tiempo. Y mereciera por ahí tal vez ir cerrando con el asunto de que si consideramos que el término religión ha traído algo de problema a la iglesia, ¿no? ¿Qué opinión les merece? Precisamente por lo que mencionaste antes de la pregunta, es que creo que sin duda las personas hemos confundido el asunto, este concepto, más que nada por los testimonios que hemos observado. Es decir, de pronto nosotros nos identificamos como religiosos, como cristianos, y damos una cara que no es la que se asemeja o la que se apega a una persona religiosa o una persona cristiana, claro, por decirlo de alguna forma. Entonces, sin duda que los malos ejemplos que de pronto nosotros como cristianos, las personas que son cristianas además, adicionalmente a nosotros, los malos ejemplos que pudiésemos estar dando es lo que de pronto genera estos, vamos a decir así, problemas en cuanto a los conceptos, porque lo hemos platicado todo este tiempo, que el asunto de ser religiosos tiene que ver con ciertos atributos, y el hecho de que se vean otros totalmente diferentes pues confunden a la gente, y de pronto podemos pensar que no tiene sentido entonces ser religioso. Uh-huh. Bueno, yo tengo una pregunta, o sea, ¿hacia qué estamos siendo religiosos? Porque de aquí creo que se deriva el problema que responde a la pregunta que hiciste, tal vez. ¿Hacia qué somos religiosos? ¿Somos religiosos hacia la fe cristiana, que nos enseña una práctica de amor hacia el prójimo, hacia Dios, hacia uno mismo? ¿O estamos siendo religiosos hacia un cúmulo de creencias o dogmas en particular? Aquí está el meollo del asunto, creo yo, porque cuando nos convertimos en religiosos hacia nuestro cúmulo cuerpo de creencias, entonces nosotros reflejamos una religión equivocada. Pero cuando somos religiosos hacia la fe, devotos hacia la fe de Cristo Jesús, nosotros reflejamos entonces un estilo de vida semejante al que Cristo practicó, cosa que es muy difícil, debo de admitirlo, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque les voy a poner el siguiente ejemplo. Una vez, estando en los Estados Unidos, una persona conocida de un familiar mío
insistía continuamente invitando a mi tía a la iglesia adventista del séptimo día. Él era adventista, supo que yo era adventista, y mi tía no era adventista, y comenzó a invitarla con continuos mensajes en WhatsApp, y cada vez que se miraban en su trabajo, él le hablaba acerca del sábado. Cada vez que lo encontraba, el tema que le abordaba era el tema del sábado. Tanto que llegó a decirle que si no guardaba el sábado era una persona que se iba a perder. Entonces mi tía tomó la decisión, tanto fastidio, de decir, ¿sabes qué? No quiero saber nada de usted, los adventistas del séptimo día. Y esto me sorprendió mucho porque yo dije, este hermano está, aparte de que está entrando de manera equivocada haciendo su evangelismo, está poniendo una barrera que ya mi tía es muy difícil que la quite hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esta expresión o este caso es una expresión de una religiosidad muy apegada hacia el cúmulo de creencias que nosotros tenemos. Y lo mismo pasa, hablando ya de nuestra institución como tal, con el tema de los alimentos o de la salud, que muchos se apegan tanto a este tema que terminan por polarizar dentro de la iglesia, y que hace que los que están afuera pues no quieran saber mucho de nosotros, ¿no? Creo que hay que definir bien eso, ¿no? Pues tremenda responsabilidad. Volviendo y recapitulando Isaías 4:1, pues simple y sencillamente quiera Dios que nuestro sentir sea que no queramos comer de nuestro propio pan, sino que estemos dispuestos de consumir de ese pan que descendió del cielo, ¿no? Y que no estemos dispuestos a vestirnos de nuestras propias ropas, sino que aceptemos el manto de Cristo, ¿no? Y entonces poder llevar el nombre que nos distingue. Ya para cerrar el espacio, algo con lo que se queden o algo con lo que quieran cerrar. Sí, pues sencillamente que lo que nosotros decimos que somos, lo reflejemos. Sí. ¿Por qué? Pues me quedo con que la religión es una forma en que expresamos nuestro apego a la fe en Cristo, y que nos lleva a la acción, impulsado por ese amor a Dios y ese amor hacia el prójimo. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sí. Bueno, eso se me vino a la mente porque precisamente el mundo está necesitado de aquellos que reflejen el verdadero carácter de Cristo, y ojalá y que la religión sea el medio adecuado para hacerlo, ¿no? La religión verdadera. La religión verdadera. Ya. Muy bien. Bueno, ¿terminamos? Nos vemos. Que nos vamos a para comer, la próxima. ¿o qué? Claro que sí. Sí, Vámonos. ya es hora. Las hamburguesas vegetarianas.